Mire, todo este asunto nos da para analizar y para comentar estos incidentes tan especiales de la vida política mexicana. Esto sucedió el 19 de abril del 2013. Hablaba Enrique Peña Nieto, hablaba sobre este asunto sensacional de sus discursos, la cruzada contra el hambre, cómo se volcaban miles de millones de pesos para saciar el hambre de tanta gente que durante tanto tiempo ha vivido en esos linderos difíciles de la pobreza, de la miseria en términos económicos. Pero habían acusado a Rosario Robles de utilizar la estructura de estos fines asistenciales para apoyar la campaña electoral del PRI en el Veracruz de Javier Duarte de Ochoa. Usted se imaginará el cóctel explosivo de corrupción y abuso que podía darse en un lugar donde concurrían Javier Duarte de Ochoa y en este caso el costal de dinero y de recursos que llevaba Rosario Robles Berlanga. Hubo grabaciones en las cuales se escuchaba la voz de los funcionarios de la Sedesol federal instruyendo para que se usaran recursos para apoyar candidaturas y campañas del PRI. El Partido Acción Nacional, que era el afectado por este proceso, pues simplemente se mantenía denunciando, señalando, pero nada pasaba. Pero en un discurso ese 19 de abril de 2013, esto fue lo que le dijo Enrique Peña Nieto a Rosario Robles Berlanga. Rosario, no te preocupes, hay que aguantar porque han empezado las críticas, han empezado las descalificaciones de aquellos a quienes ocupa y preocupa la política y las elecciones. Pero a nosotros, a este gobierno, tenemos un objetivo claro, una tarea comprometida con los mexicanos, que es acabar con el hambre. Que sigan aquellos criticando las acciones porque a otros nos ocupa las elecciones. A nosotros nos ocupa y nos compromete a acabar con el hambre de México. Pues esas eran las palabras entusiastas de Enrique Peña Nieto hacia la entonces acusada Rosario Robles Berlanga de utilizar recursos públicos para favorecer campañas electorales del PRI, específicamente en el Veracruz de Javier Duarte de Ochoa. No te preocupes, Rosario, se convirtió en una de las frases de la picaresca política nacional. El ejemplo de cómo desde las alturas el ocupante de la silla presidencial puede impartir justicia, entre comillas, y decirle a su subordinada con toda tranquilidad: no te preocupes, Rosario, no te preocupes. Finalmente, hoy todo ese proceso ha llegado a una primera fase que ha generado entre quienes desean y aspiran a que haya un verdadero castigo a tanto corrupto y corrupta que han saqueado el dinero de México, pues ha generado una satisfacción explicable y razonable, en el sentido de que al menos en este momento una de las acusadas de todo ese proceso de pillería esté tras las rejas. Es una prisión preventiva. Es solamente por 2 meses, podría extenderse a 6 meses, podría suceder que en este lapso se decidiera que no procediera la acción penal y bueno, pues no se avanzara en todo este proyecto. En las redes sociales, debo decirle que hay pues una cascada de memes, comentarios, opiniones. Voy leyendo muy rápidamente. Lupita Sánchez dice: ya hasta tengo miedo de alegrarme, no se vaya a cebar el asunto y después hasta le ofrezcan una disculpa pública. Amiel, que su identificación en Twitter es @pastilla_d, dice: será logro que los jueces hagan bien su trabajo, si no, todo el proceso y demás será como un circo, no más, no menos. Todo esto pues son las dudas y los señalamientos muy naturales luego de ver en tantos casos que a pesar de todo lo que se dice y se plantea,
a la hora de la hora resulta pues que se violó el debido proceso, que faltaron puntos y comas, que sobraron algunas copias y algunas firmas y que finalmente no sucede nada, ya sea porque realmente falla el sistema de justicia o por otro lado porque lo que se da es pues acuerdos políticos que con frecuencia hacen que no se avance. Carlos López, arroba Carlos LPZRDZ, dice: ¿cuál logro? ¿Ya investigaron? ¿Armaron un expediente apropiado? ¿Se acaba la impunidad cuando haya condena? Así hay varios comentarios y desde luego los que le comento que son muy positivos y muy optimistas respecto a que aquí inicia un proceso que puede llevar al castigo de los muchos ex servidores públicos entre comillas, porque esa es la denominación oficial que se da a este tipo de funcionarios. Bueno, pues la esperanza de que pueda haber castigo para muchos de ellos. Agradezco y saludo a quienes están en este momento en el canal de YouTube, el canal de YouTube de Radio Centro Noticias, en el que pueden ver esta transmisión en vivo. Tenemos en este momento 4,540 espectadores, los saludo, hay comentarios de todo tipo. Juan Vega dice: Julio, nada te parece, ¿por qué tu animadversión al nuevo gobierno? Otro dice ahí, bueno, la manda varias veces Juan Vega, esa misma pregunta. Es que desgraciadamente es un circo, dice Cheli Jaramillo. Desde el momento en que Rosario sabía lo que pasaba, no puede presumir inocencia, puesto que ahí seguía, dice Prax Pérez. Galvi Villa dice: siempre y cuando el juez no se venda. Bueno, este tipo de observaciones y de consideraciones que son válidas, que tienen fundamento, porque hemos visto muchas veces que este tipo de cosas suceden, creo que tiene ya una buena respuesta que debemos escuchar. Hay nuevas denuncias que pueden agravar las circunstancias